Muy bien. Entonces, sí, el libro se llama, esta es la clase de las 6, ¿ok? Porque luego se me olvidan qué clase grabo y qué horario. Esta es la clase de las 6. Entonces, el libro que van a comprar se llama Una Nueva Tierra. Lo pueden bajar en Kindle por 129 pesos. Sí. Ese es. Lo pueden comprar, lo venden en todo, miren, hasta en Sanborns lo venden. O sea, es un libro que todo el mundo debería de leer, pero es complejo en comprensión y es complejo de accesar si no tienen el vocabulario o tienen el diccionario emocional o tienen una teoría ya establecida de revisión y búsqueda y encuentro como aquí, ¿no? Entonces, créanme cuando les digo que les va a ser muy sencillo retomar esta idea. Bueno, pero a ver, antes de que van a comprar el libro y esta otra cosa que quiero que hagamos, espérense, déjenme hago esto así y lo voy a hacer tantito chiquito, espérense, porque ya, porque si no la imagen se va a empezar a congelar. Porque esta hora es muy feliz, el internet es muy complejo. Entonces, a ver, ¿alguien sabe qué es el cuerpo del dolor o no? ¿Han oído hablar de eso? ¿Nadie ha oído hablar de eso? Entonces, yo se los voy a explicar para que puedan empezar ese libro como de una manera más sencilla, ¿ok? Pues es cuando el cuerpo se altera por las emociones, ¿no? No, eso parecería, ¿verdad? Sí. No, por eso es que este señor es lo máximo. O sea, este cabrón, si ustedes nunca han leído un libro suyo, se van a trastornar. Tiene 2 libros, bueno, y tiene unas meditaciones y cosas así, pero su fuerte son El Poder de la Hora, que es su introducción al ego. Su mejor libro es Una Nueva Tierra, ¿ok? Y es un libro que es muy denso, es muy sencillo de leer para gente en su nivel de comprensión, ¿ok? Entonces, por favor, cómprenlo para que empiecen a sentir dicha de entender lo que dice ahí. O sea, van a decir, no mames, qué bien voy. Así van a decir. Es que es muy emocionante. Bueno, entonces, el capítulo 5 de ese libro tiene un planteamiento que se llama el cuerpo del dolor. Y es muy interesante porque suena muy duro, o sea, suena como algo escalofriante y la chingada, así que no quisiéramos nunca tener que ni visitar, ni pasar por ahí, ni una chingada, nada. Y el cuerpo del dolor, él lo define como si nosotros pudiéramos sentir dolor simplemente por el hecho de que estamos como separados de una vida. Eso quiere decir que, a ver, se los voy a explicar de una manera más sencilla, para que por lo menos no sientan frustración cuando lo compren, pero bueno, entonces, en el libro del Kindle, puede ser el capítulo 5, no estoy seguro, pero el letrero dice el cuerpo del dolor en español. Lo pueden leer en inglés, está muy bien traducido también. O sea, del alemán esos 2 idiomas es maravilloso. Bueno, entonces, Eckhart Tolle tiene una idea y dice que la mayoría de la gente cree que es capaz de pensar. Eso quiere decir que yo evoco pensamiento, así como parpadeo, o como corre sangre por mis venas, o como respiro, ¿saben? O como produzco saliva. Y él dice que qué pendejos somos porque pensar es involuntario. O sea, yo no llamo al pensamiento, el pensamiento sucede, simplemente, como todo lo demás en mi cuerpo. Él lo percibe como algo automático, pero muy peligroso. Dice que el problema de pensar es que es repetitivo. Eso es lo que lo vuelve riesgosísimo, ¿ok? En otras partes del cuerpo, en la fisionomía, no es peligroso que la sangre circule, o sea, que sea repetitiva, ¿no? El ciclo, o que pestañemos, pues es repetitivo. En el caso del pensamiento, es más difícil porque lo que dice es que el repetirse no cumple ningún pinche propósito. ¿Sí entienden? Es exhaustivo y es desgastante. Entonces, lo que pasa es que si estrictamente lo definimos, pensar nos sucede. ¿Ok? ¿No? Yo no pienso, pensar sucede. Ahora, cuando ustedes usan la palabra yo pienso, ¿verdad que sí dicen así? Yo pienso que la chingada, que no sé qué. Yo creo que la madre, que no sé qué, implica voluntad. Eso implica que yo decidí pensar, así dicen. Bueno, esta oración, como está planteada de esta manera, implica que yo tengo capacidad de tomar cartas en el asunto de pensar. Eso quiere decir que yo estoy en control de ello.
que yo pienso. Así es que parece ser que es una decisión que tomo, es un choice, y aparte se comparte con otros, o sea que hay otros dentro de la misma mesa en donde yo estoy sentado que también dicen yo pienso. Bueno, para la mayoría de la gente, entender que pensar no sucede es ridículo. Ellos creen que ellos sí pueden evocar pensar. Y hay muy poca gente como ustedes hoy que tienen años dirigiendo el pensamiento, o sea, tratando de voluntariamente crearlo o dejarlo pasar o enfocarlo o dirigirlo o volverlo profundo o reflexivo. Esa es toda una otra práctica. Bueno, para ustedes se vuelve muy emocionante cuando empiezan a leer el libro, cómo de repente resulta que lo que él propone como una vida sana, o sea, una mente operando de manera óptima, es lo que ustedes han logrado hacer. ¿Sí entienden? O sea, que hoy ustedes, la mayor parte del tiempo, deciden pensar en lo que ustedes quieren pensar. ¿Sí lo ven? Y pensar sucede, porque es inevitable, pero cuando pensar sucede, hemos aprendido a no atenderlo. ¿Sí me explicó? O sea que si pensar me sucede, yo decido dejarlo pasar. No atiendo mi pensamiento. Digo, eso no es mío. Eso no lo pensé yo. ¿Saben? Entonces, a ver, cuando ustedes pueden identificar yo pienso como un enunciado falso, ¿ya se dieron cuenta? Ajá, es falso, yo pienso. Es como decir, yo digiero. No, yo no digiero. Yo no. Digiere mi cuerpo. ¿Saben? Sucede. Yo no decido, voy a digerir y lo digiero. No, así no pasa. Entonces, no puedo decir que yo circulo mi sangre. Aparte sonaría arrogantísimo, ¿no? Ay, es que dice Vanessa que ella circula su sangre. Cuando nosotros entendemos eso, entendemos que las cosas en nuestro cuerpo pasan, y así como pensar también pasa. Y pensar lo sacamos del control de que son cosas que no suceden. De repente empezamos a volvernos gente que creemos que la cabeza nos pertenece y lo que contiene nuestra cabeza también. Quiere decir que luego de repente nos da por pensar que lo que pensamos nos define. ¿Sí lo ven? Porque creemos que nosotros dirigimos lo que pensamos. Entonces, si yo dirijo lo que pienso, entonces yo soy lo que yo pienso. Eso quiere decir, me identifico con el pensamiento. Creo que soy lo que estoy pensando. Entonces, la mayoría de la gente está a merced de la voz que sucede. La voz sucede. ¿Se acuerdan aquella clase que dieron hace años del ego? Que decía, el ego es la voz que ustedes oyen en su cabeza todo el tiempo y que son procesos involuntarios que ustedes no pueden detener. Bueno, yendo más profundamente, de manera más concreta, esto es lo que está pasando. Eso quiere decir que la mayoría de la gente que ustedes conocen, y ustedes incluso a veces, están poseídos por el pensamiento. Poseídos por el pensamiento. Eso quiere decir que ustedes de pronto hay días que le pertenecen a su mente. Ustedes creen que son lo que están pensando, se convierten en ello. Bueno, entonces, como la mente está condicionada por el pasado, ¿se acuerdan de eso? Ustedes de pronto están forzados a reactuar su pasado en patrones de repetición, porque se acuerdan que el pensamiento es repetitivo, ¿verdad? Y de repente no nos damos cuenta que esto en Oriente se llama karma, así se llama karma, y yo soy, por eso te dicen un día te alcanza tu karma, sí, porque es repetitivo, pues, lo mío es mi peor. O sea, estoy yo haciendo el ejercicio involuntario de estar reviviendo una vida que no tengo. Bueno, se vuelve más interesante aún cuando yo me identifico con la pinche voz repetitiva, completamente eufórica o incongruente, todo el tiempo en absoluta histeria y angustia, así. Y si yo supiera que ese no soy yo, que es la voz, y que yo no soy la voz, y que no pasa nada, pues entonces de repente no sería yo poseído por ella, ¿verdad? Que diría, esa no soy yo soy esta, y luego pues está la voz, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que les decía? Que él tenía una teoría basada en la idea de que yo puedo ser testigo imparcial de mi pensamiento y ya. Eso quiere decir que yo solo lo puedo observar afuera suceder, pero no tiene nada que ver conmigo.
es liberador. Cuando yo cometo el error de dejar que el pensamiento me posea y que yo me convierta en esa entidad, o sea, que yo me convierta en mi pensamiento, entonces yo me fusiono con él y de repente estoy actuando la voz de mi cabeza. Te volvés inconsciente. De repente estoy actuando la voz de mi cabeza. Estoy haciendo, o sea, como con un personaje ahí de libro, de teatro, y yo de repente, pues no sé, soy Cleopatra, y entonces me convierto en Cleopatra porque pues ese es el guión. O sea que mi cabeza provee un guión y yo lo actúo, ¿verdad? Hasta que me doy cuenta que el guión de mi cabeza es Cleopatra y yo soy Vanessa, nada que ver Cleopatra conmigo, y entonces yo puedo parar de ser Cleopatra cuando me dé mi chingada. Bueno, entonces, de repente estamos en este asunto en donde yo ya no quiero que me posea esta entidad, porque yo ya decidí que mejor ya nomás voy a ser observador del pensamiento y que no quiero tener nada que ver con él. Y entonces de repente, por millones de años, se ha creído que la humanidad está a merced de sus pensamientos, pero nadie hace nada al respecto porque parece ser como una condena. Como que de repente hasta enloquecemos y nos mandan al hospital psiquiátrico porque no podemos nomás no ser la voz de la cabeza y ya. Bueno, cuando hay una completa y absoluta identificación, fíjense bien, completa y absoluta identificación con el pensamiento, y ahí yo sugeriría que la mayoría de la gente se haga responsable ya de eso. O sea, todo lo que estamos en este taller, hay días en donde completa y absolutamente nos volvemos la voz de nuestra cabeza sin control, y sí nos damos cuenta porque estamos como fuera de nosotros, como que hay demasiada angustia, el cuerpo se llena de angustia, se llena de dolor, así dice. ¿Sí lo ven? Entonces de repente tú, por pendejo, por creer que eres lo que estás pensando, te la crees. Sientes dolor, pero es ajeno a ti, no es tuyo, no viene contigo, no se genera en ti, simplemente estás identificándote con una voz que no te pertenece y que es de paso. Esa voz, como les decía muchas veces, me va a suceder a mí a las 10 de la mañana, y luego ese pensamiento, que es universal, va a pasar por la cabeza de Sarita a las 12:30, luego va a pasar por la cabeza de Jerry 4:30 de la tarde, para acabar contigo 11:30 de la noche y dejar el güey del Dani con insomnio a las 3 de la mañana. Es el mismo pensamiento, no es distinto, es universal, es un ego. Entonces, cuando yo en incrementos me dejo poseer y no retomo control de mi capacidad de distinguirme de la voz, o sea, hacerme distinta a ella, entonces el ego surge o toma una identidad propia. Eso quiere decir, lo hago existir. ¿Ok? Ahora, imagínense qué cabrón está el pedo, que sabiendo que tengo un ego, que de repente viene y me posee y que yo no hago nada al respecto por huevona o por pendeja, lo que quieran, y un día aparezco personificando mi ego, o sea, I bring it into existence. ¿Sí lo ven? De pronto, la densidad de esa persona nueva que acabo de dejar surgir a través de mí, que es mi egolatría, y que me personifica y que usa mi cuerpo para todo este ejemplo que les ponía yo hace mucho del carro, que le digo, es que me da hueva manejar y no quieres manejar tú, y le digo, sí, yo, que la chingada, y te regreso un mierdero. Quiere decir que es un enso que se densificó, o sea, tomó posesión de un cuerpo, tiene masa, ¿saben? Ya no es etéreo. Ya no es la voz de mi cabeza, ya es la voz de mi cabeza poseído y actuando a través de mi cuerpo. Entonces, ¿a qué grado ustedes decidan dejar a ese ego existir? ¿Y cuánto tiempo y en qué formato y a través de qué posibilidades de destrucción? Es asunto de ustedes. ¿Sí entienden? Está en sus manos de principio a fin. Entonces, cuando nosotros no estamos conscientes de que hay una dualidad en nosotros y que no es de pleito, es simplemente yo y la voz de mi cabeza. Yo soy el testigo de la voz y está la voz. ¿Sí lo ven? Es muy sencillo. Estoy yo y luego está la voz. Pero no estoy yo y la voz. Si estoy yo y la voz, ya valimos madre. Yo y todos los que están conmigo. Entonces, cuando pensar en realidad no es más que un aspecto
aspecto minúsculo de mi humanidad. ¿Sí lo ven? Pensar es como hacer pipí, siempre se los he dicho. Pensar es como parpadear, pensar es como tragar saliva, pensar es como deglutir, pensar es como hacer popó. Pensar es como que la sangre me circule en el cuerpo, como bombearla. Es lo mismo. Es una parte minúscula de mi existencia como humano. Nosotros creemos que pensar nos define. ¿Sí tienen que cabrón estar? Es como pensar que digerir dice de ti algo. No dice de ti nada. Dice que digieres. Y luego pues ya. Bueno, pensar dice que piensas. Y luego, y ya. No hay más. Se ha puesto tal totalidad de importancia, validación, reconocimiento, aceptación, respeto y la chingada en pensar, que ahora resulta que pensar es la panacea. Y de ahí viene la confusión. ¿Sí entienden? ¿Se acuerdan que les decía yo que mucho de esto se corrige cuando yo decido sentir? No pensar, sentir. Bueno, pero el problema es que el grado de identificación que cada ser humano tiene con la mente difiere. Eso quiere decir, el grado de identificación mío con mi voz es uno, el grado de identificación de Sarita con la suya es otro, el grado de Tami es otro. Entonces, como nosotros solo somos libres cuando no somos sujetos de la voz, solo somos libres cuando la voz no nos posee, los grados de libertad de cada ser humano varían. ¿Sí entienden? Porque cuando a mí la voz no me posee, yo me siento libre. Cuando yo no soy la voz de mi cabeza, yo siento quietud. Cuando la voz de mi cabeza no dice quién soy, siento absoluta felicidad. Bueno, cuando nosotros experimentamos libertad de la voz, o sea, nos sentimos ajenos a ella, son estos periodos bien breves en donde de repente disfrutamos de gozo y dicha y ligereza, ¿saben? Y entusiasmo y felicidad y paz y lo que ustedes quieran. Eso hace que la vida sea digna de ser vivida. Eso hace que queramos permanecer vivos para ver si podemos hacer eso más prolongado, si podemos concentrarnos en el hecho de hacer que la vida solo se convierta en eso, ¿no? Lo otro, esto es una miseria. Bueno, entonces, cuando estos momentos surgen en nosotros y entonces de repente lo que sentimos es creatividad y sentimos compasión y sentimos una sensación de quietud muy profunda, volteamos a ver al lado y nos encontramos con un cabrón poseído por la voz de su cabeza. ¿Y de qué se dan cuenta? Porque ustedes ya tienen mucho tiempo aquí. Entonces, ¿qué pasa cuando ves a alguien poseído por la voz de su cabeza? En el afuera. Claramente no está en el presente, claramente está pensando o sintiendo. Sí, y se ve. Sí. Bueno, y entonces dices, qué bárbaro, ese cabrón se lo tragó su ego, ¿verdad? Llegan aquí a clase, pasa el tiempo, llegan a clase y me dicen, Vanessa, no mames, ayer estuve en un lugar y era una pinche fiesta de egos. ¿Se ven? Bueno, lo raro es que yo también tengo uno, pero nomás que no lo llevo a la fiesta y si lo llevo no lo dejo salir. ¿Se entienden? Eso quiere decir, no me convierto en la voz de mi cabeza en la fiesta. Es muy sencillo, yo puedo escoger ser la voz de mi cabeza o no ser la voz de mi cabeza, yo escojo. La mayoría de la gente no sabe ni siquiera que tiene la opción. No tiene idea, no sabe que existe esa posibilidad. Entonces, cuando yo soy alienado de mi ser, o sea, cuando yo me separo de mi ser y me fusiono con mi ego, porque eso lo hemos visto millones de veces desde el módulo 1, entonces yo me identifico con otra gente alienada de su ser en el afuera. A mí me parece muy atractivo ese grupo de víctimas similares. ¿Saben? Digo, ¡uy, qué chico! Está lleno de egos, ¿verdad? Bueno, entonces, cuando podemos ver el ego del otro en la expresión de sus ojos, también sabemos que si eso es posible, también podemos ver el ser del otro en la expresión de sus ojos. ¿Saben? Y tenemos esa sensación de conexión. Dices, no mames, allá hay alguien, ¿verdad? O dices, no mames, allá hay alguien. Hay dos maneras de percibir esa realidad. Cuando la gente es poseída por su ego, no te ve. O sea, he sees no self. ¿Ok? They see no self.
Entonces, una gente que está viniendo del narcisismo perverso y viniendo a estudiar todo este montón de chingadas que venimos estructurando, quiero que entiendan que una persona que está poseída por su ego has no self. Eso quiere decir they are selfless people. ¿Sí entienden? Significa no self. Es voy, no hay nadie adentro. Hay un ego en ese cuerpo. Entonces, eso quiere decir que no están presentes, si está el cuerpo, sí vino, aquí está, sentado, pero no estás presente en ninguna situación. Tu cabeza tomó posesión de ti y el pensamiento es random. Eso quiere decir que una persona que tiene random thoughts, está como locura colectiva, de pensamientos pasajeros, intensos, repetitivos, incongruentes, no puede estar presente en ningún lado, está todo el tiempo prófuga, con todo el cuerpo que la acompaña en esta sensación de estar fuera de sí mismo, porque entra y sale de patrones de angustia acorde a lo que esté pensando. ¿Sí lo ven? Bueno, entonces, la mayoría de nuestra atención, cuando estamos siendo poseídos por el ego, se gasta en pensar. Entonces, yo estoy poseída por mi ego y yo gasto toda mi energía en pensar. Y sé qué bien voy. Bueno, entonces, cuando no te ven porque están absortos en pensar, no pueden poner atención en todo al mismo tiempo, mucho menos en ti, y no están presentes en ninguna situación, de repente están anclados en el pasado, porque es inevitable que estén en otro lado. Y de repente los ves que están aventándose con toda su energía hacia el futuro. ¿Sí lo ven? O sea, cuando nos ha pasado así nos pasa. Voy para allá, 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 aquí no estoy, no vengo, no visito, ni siquiera me identifico con la realidad que está sucediendo en el presente. Entonces, yo solo existo presente en mi cuerpo en forma de pensamiento, fíjense bien qué horror, o de mente. De mente. Entonces, cuando yo puedo entender que mi cuerpo no podría desempeñar ninguna labor cuando yo soy solo pensamiento, o sea, ¿qué haría? Si está entre el pasado y el futuro, todo angustiado, siempre incongruente, yendo y viniendo, atropellando todo lo que ven, ¿qué actividad se les ocurre que les va a salir bien? ¿Verdad? ¿Qué relación te puede salir bien? Desde ese lugar no hay manera. No, y pierdes todo. Todo. Pierdes todo. Absolutamente te vas a quedar tú con tu ego, eso sí. Tú y tu pensamiento, si a toda madre, todo lo más se fue. Entonces, la mayoría de la gente que está alienada, separada, desarticulada de su ser, que conocemos a mucho y fuimos mucho tiempo esas personas, están a tal grado desconectadas que se comportan e interactúan como falsas. Así se perciben. Entonces, el ego lo que hace contigo es que se traduce en pensamiento, tú te identificas con ese pensamiento y tú de repente empiezas a actuar la caracterización de cualquier guión que trae el ego y entonces tú te ves fake. Todo el tiempo eres completa y absolutamente ajeno a tu realidad, a tu esencia, a tu verdadera razón de existir. Entonces, en términos de Eckhart Tolle, dice, then you're a phony. Así dice, and you look like a phony. Entonces, eso le pasa a toda la gente que ustedes conozcan que la sientan falsa, está poseída por su ego. Ya, esa es la explicación. O sea, el pensamiento lo tomó y se lo hizo suyo. Ajá. Entonces, cuando nosotros estamos con gente que se ve falsa, se identifica como falsa, yo puedo por lo menos entender que a lo mejor si estoy identificando lo falso en el otro, o yo tengo algo de falso en mí, o estoy siendo testigo de la ocupación territorial del pensamiento en ese cuerpo, ¿no? Las personas que son igualmente falsas no detectan lo falso en el otro. ¿Sí lo ven? O sea, una gente que es idéntica de ególatra que la otra ególatra, no se detectan entre ellos. O sea, no pueden decir, hay un ególatra ahí enfrente, no pueden decir. Y entonces se fusionan en un conglomerado de destrucción. ¿Saben? O sea, que sí se echan porras siendo la mierda que se acaban de convertir. Y eso suena muy bien. Entonces, cuando nosotros tenemos que definir la palabra alienación, que hoy hay una cosa que se llama alienación parental, por ejemplo, que se volvió muy común. Bueno, esto no es la alienación parental, es la alienación del ser, es peor.
Cuando nosotros estamos alienados, separados de manera como agresiva, eso es alienar, es sustraer a la fuerza al otro y desconectarlo de quién es. Espérenme. No, espérense. Voy a ponerle miedo, porque esto no puede continuar así. Se fusionó el ego. Se fusionó el ego de ellos. Entonces, el ego. La cosa que te da. Espérense. Yo porque creo que ustedes ya son muy maduros todos, pero la neta ni madres. Bueno, entonces, cuando nosotros estamos alienados, lo que sentimos es mucha incomodidad en todos lados. Eso quiere decir que llegamos a un sitio que creemos que como que, ¡ay, qué padre! Me la voy a pasar súper bien, está súper increíble, llegas y ya te quieres largar, ¿verdad? Bueno, en cualquier lugar, con cualquier persona, incluido tú solo contigo mismo, you're not at ease. Se siente mucha puta inquietud. Entonces, te quieres ir, pero pues el problema es que no te puedes ir de ti, ¿verdad? Ese es el problema. Entonces, lo que quiero que entiendan es que cuando sientan ese agobio y esa sensación de no pertenecer o de estar alienados, de lo que se tienen que ir es de su pinche pensamiento. ¿Sí lo ven? No es el entorno, es lo que estoy pensando. Bueno, hoy sí tienen esa herramienta muy bien anclada y la han ejecutado muchas veces. Es voltear a ver qué estoy pensando, ¿verdad? ¿Qué estoy pensando? Digo, a ver, nomás me voy a entretener, en lugar de estar viendo a Dani peleándome con él, pues mejor digo que pensé, porque yo no soy lo que pensé algo, lo me fusioné con lo que pensé, y ahora ya me posee, y ahora quiero andar armando un pedazo conmigo mismo. Si la alienación es universal, ¿ok? No crean que solo le pasa a cierta gente, porque luego de repente vienen y me dicen, yo estoy más enfermo que los demás. No mames. O sea, tú te identificas más veces que tu pensamiento que otra persona. Eso no quiere decir que tú tengas más ego que otra persona, quiere decir que lo usas más frecuentemente. Entonces, ese dilema en el que vivimos los humanos, que es que somos nosotros y está la voz, y es un dilema y está cabrón, nosotros lo podemos sentir muy profundamente cuando alguien que evidentemente se había fusionado con su ego lo libera. Y dices, ¿cómo esta persona pudo cambiar tanto? Así dicen. Bueno, pues es que identificó más veces que tú la voz de su cabeza. La puso al lado y dijo, oye, bueno, estás tú, me parece bien, pero también estoy yo, que también está muy bien. I'm the self, you're the ego, y vamos a ser amigos, pero así como estamos. Yo no creo que soy tú, y tú nunca vas a creer que eres yo, y entonces nos va a llevar muy bien, ¿no? Cada quien sus cosas. Esa sensación que es brillante, una vez que porque se siente, ¿eh? Una vez que sientan la división, hace mucho tiempo en el módulo 1 les dije, se van a tener que fracturar, o sea, van a tener que asumir por el resto de su vida que son dos, yo y la voz, dos, para siempre dos. En el momento en el que ustedes decidan esto de, como me decían a mí, Vanessa, es que te tienes que unificar, necesitas ser uno contigo mismo. No, yo uno conmigo mismo, no mames, ¿en qué me puedo convertir? Ni mí mismo y yo no. We don't mix well. Entonces, el ofrecimiento de la solución que normalmente te dan es que tú hagas las paces con tu pensamiento. Tú nunca puedes hacer las paces con tu pensamiento porque tú no eres tu pensamiento. Entonces, yo puedo pensar cuando yo quiera y eso surge del alma, es cuando yo puedo traducir sentir en palabras. Eso es aprender a pensar. Y responsablemente, además, porque hay gente que me dice, traduje mi sentir en palabras y le dije que era un pendejo. Eso no tiene nada que ver. Ese es tu ego poseído de tu cuerpo, creando toda esta periferia donde dice que el otro te lastima y que tú estás jodido y que tú no tienes posibilidades de no erosionar y que la chingada, que no sé qué, no tiene nada que ver. Entonces, nosotros en el cuerpo del dolor, es de donde nace la emoción, ahí surge el dolor, ¿ok? El predicamento es muy sencillo. Eso quiere decir, primero pienso y luego me perturbo. ¿Ok? ¿Alguien tiene dudas con eso? Es muy fácil, ¿verdad? Primero pienso una pendejada, luego me perturbo con ella. Bueno, entonces la emoción surge en ese punto en donde yo no me separo del pensamiento. Creo que soy lo que pienso. Y yo les ponía una idea como muy gráfica, que es que chorrea caca ese pensamiento en mí. ¿Saben? Gotea. Y de repente me infecto, pues porque la caca todo lo que toca infecta, y entonces yo de pronto soy
Ajá, estoy perturbado porque ahora estoy reaccionando a un shock séptico, ¿no? Porque pensé una idiotez. Bueno, no es que yo quiera pensar la idiotez, sucede. Háganme caso ya. Sucede. No es voluntario, no es en contra mía, no es que yo quiera a huevo ir por la repetición y hacerme sufrir y la chingada. Simplemente sucede y yo en lugar de acknowledge it, o sea, verla y reconocer como tal el hecho de que yo sucede en mí que pienso tonterías y puedo decir, bueno, sí, pienso tonterías, pero también puedo dejar de pensar las tonterías si la veo. Si no la veo, me fusiono con ella. Entonces, ¿sí entienden por qué la autoobservación se vuelve la panacea? O sea, la clave de cualquier pinche recuperación es verse. Yo a mí, no yo a Tami, no yo a Sarita, yo a mí. Entonces, en este movimiento de donde la dimensión del ego, que al principio es solo la voz, de repente se vuelve densa y se convierte además en una emoción. Ya valí madre. Ahí ya valí madre. ¿Por qué? Porque se densificó. ¿Saben? Se volvió pesado. El pensamiento es como etéreo, como que ahí anda hasta que no perturba con una emoción. Entonces, cuando nosotros, la gente piensa porque piensan que todo lo que piensa es malo y que todo lo que piensa le genera una perturbación. Bueno, hay momentos en donde no estamos pensando nada malo porque estamos leyendo un libro, ¿verdad? Y estamos pudiendo poner atención en lo que estamos leyendo y nuestro pensamiento no está wandering off hasta que de pronto it wanders off. Y entonces yo estoy leyendo y tengo que regresarme a leer otras 15 veces lo que leí, porque yo quién sabe dónde andaba. En la historia, eres me fui, el héroe, ¿verdad? Ajá. Entonces tu ego está leyendo, sí, pero... ¿verdad? Es la voz la que está leyendo. Entonces le dices, oye, ¿me permites? Estoy leyendo. O sea, ahorita no te puedo atender porque estoy leyendo. Ahorita que acabemos de leer, o yo por lo menos, comentamos el punto del libro, si quieres. Pero ahorita no te puedo atender. Si pudiéramos hacer eso, entonces nosotros no nos convertiríamos en nuestro ego, ni siquiera, por ejemplo, en la lectura, y podríamos identificarlo y decir, no me convertí en Eckhart Tolle usa el término I como la fusión de yo y mi pensamiento, ¿ok? El yo, ese yo tan compuesto, tan sólido, tan identitario, tan definido, ese es el ego. ¿Ok? Entonces nosotros, entre más sólido se vuelve yo creo, yo opino, yo entiendo, yo. ¿Para qué usas yo tanto? No tienes que usar yo tanto. Puedes decir, entendí que la chingada, no usas el yo y entonces la voz se distancia. Dejen de usar yo. Las terapias tienen una cosa no muy fantástica. ¿Qué creen que te dicen? Yo. Usa la primera persona. Así dice. Entonces, toda la terapia te la pasas diciendo. Yo... Cuando dices, se piensa, ¿y qué te dicen? No, tú piensas. Ajá, te dicen, Bueno, no, a ver, dime en primera persona. Yo pienso, puta, no mames, acabas de traer a la terapia. Lo había dejado afuera la señora. Déjenla afuera con su... No importa. Déjenla que diga, uno piensa, está perfecto, a lo mejor llega a la conclusión de que uno piensa es el güey de afuera, ¿verdad? Y ya chingó, que se recuperó para siempre. Como que estamos todo el tiempo insistiendo en que nos hagamos responsables de nuestro ego. No se puede porque el ego es una identidad ajena a mí. Entonces, yo no me puedo hacer responsable de mi ego, me puedo hacer responsable de no fusionarme con él. Me puedo hacer responsable de no creer que soy lo que estoy pensando, me puedo hacer responsable de no convertirme en la voz, me puedo hacer responsable de observarla sin juzgarla. ¿Sí entienden? Observarla sin juzgarla. Pero eso es... O sea, yo lo veo en mí, pero sí. Del lado del que viven todos los que viven junto a mí. No importa eso, no importa porque no te afecta. Te afecta hasta que el ego opina. La voz dice qué hueva vivir con esta gente con la que vives, no mames. Y entonces tú te vuelves la voz de tu cabeza y entonces viene el Señor que es una hueva y que le dices, eres una hueva. Sí. Por eso es que está puesto en términos muy esenciales. ¿Cómo acabas de convertirte en tu ego sin vigilarte? Cuando crees que ya vas muy avanzada. ¿Pero qué pasa con toda esta gente? No pasa nada, cada quien su ruta, cada quien su ritmo, cada quien su paso, cada quien su descubrimiento, cada quien su transformación. Y a veces no lo descubres nunca. No, pues pero eso no es tu pedo, es su pedo. A mí lo que me preocupa es que tú voluntariamente te conviertas en tu voz, justificándolo con el güey de hueva de afuera. Sí, ya voy a ser igual que todos. O sea, eres idéntica.
Sí. nomás que tienes más terminología. No, ya lo puedo ver un poquito más. Entonces, frenas y dices, no, Yo no discúlpame, soy- pero yo si no tú soy- lo quieres juzgar, es tu pedo. Yo no. No pertenezco a ese grupo. Sí, porque cuando el yo se toca el pecho, es el ser. ¿Sí lo ven? Y normalmente dirías, ya no. ¿Saben? Dices, ya no. Y se siente quieto. Cuando dices, yo pienso que yo nunca sería capaz, tú ya acabas de cagar todo. Ya que bueno. Yo ya. Entonces, Ya no. Yo no usen yo no. Digan, ya no. Evítense el pronombre personal y usen la conjugación del verbo y ya está más fácil. Entonces, nosotros que tenemos un organismo físico que es el cuerpo, ¿sí lo ven? Es un organismo físico, todo el mundo tiene uno. Ese cuerpo tiene su propia inteligencia. Eso quiere decir que hace todas las funciones sin su ayuda. Es inteligentísimo el cuerpo. No necesita que nadie le diga nada y ejecuta. O sea que los ha mantenido vivos a pesar de ustedes. Entonces, esa forma de vida tan estructurada y tan compleja y tan increíble, porque es fantástica la forma física que traemos puesta, es sorprendente. O sea, no creo que haya ningún aparato que funcione a ese nivel de perfección. Esa inteligencia reacciona a lo que su mente dice. ¿Sí lo ven? O sea, que el cuerpo es muy obediente a cualquier mensaje que manda el cerebro. Es peligrosísimo. Porque ese aparato que es el cerebro, que de repente está ocupado mucho tiempo por la voz, genera un montón de señales y de instrucciones a las que el cuerpo reacciona. Entonces, ¿se acuerdan cuando les decía yo que aguas con algo? Porque si yo pienso que hay un tigre aquí adentro, yo tengo un cuerpo, o sea, un organismo físico que reacciona a un tigre. O sea, que le da pánico, suelta un pinche madral de adrenalina y ataco a Sarita, que según yo es el tigre, porque yo lo pensé. Entonces, cuando la emoción surge, el cuerpo tiene una reacción a ella. ¿Sí lo ven? Eso quiere decir que no nada más la reacción es la emoción, sino que el cuerpo además genera una sensación de rechazo a la emoción que siente. Dice, no quiero sentir esto, así dice. ¿Saben? Entonces, tienes el pensamiento retrógrada, tienes la chorreada de la caca, del pensamiento pedorro, tienes toda esta sensación de contrariedad física, que es la perturbación, que es la emoción, y ahora tienes al cuerpo diciendo, quítame esta madre de encima. O sea, no me estés chingando con más trabajo porque ya con lo que tengo es suficiente, así dice, ¿no? Déjame en paz, así dice. Bueno, el cuerpo, que es tan increíblemente inteligente y es inseparable de su propia inteligencia, eso quiere decir, nunca se va a dejar morir por voluntad propia. Tiene que haber un pensamiento que diga, ya no quiero vivir, qué hueva, no vale la pena. Eso no, el cuerpo solo no se extingue. Entonces, la manifestación del cuerpo siempre es pugnar por quitarse de encima lo que le obstruye vida. ¿Sí entienden por qué viven en tanto desahogo, tanta frustración? Porque el cuerpo dice, no mames, o sea, por favor, Vanessa, déjame esto de digerir en paz. Estamos moviendo sangre y tú estás chingando con un pensamiento perturbador a las 3 de la tarde. O sea, o digiero pero no se puede todo junto. Bueno, ese organismo físico que crea toda esta cantidad seriada de bienestar para nosotros, se ve constantemente obstruida y tiene un sistema inmune, que es el que decía Jerry al principio de la clase, que lo que hace es proteger al cuerpo. Entonces dicen, no, a ver, con permiso, pero ahí vienen los invasores. Bueno, pero ¿qué tal que el invasor es el pensamiento? ¿Y qué tal que el invasor es la emoción que genera el pensamiento? ¿Y qué tal que el invasor eres tú permitiendo a tu pensamiento repetirse sin parar a pesar de haberlo observado? ¿Verdad? Y entonces tú de repente un día te enfermas y a quién le has echado la culpa. ¿Verdad? Entonces, de pronto, tú puedes entender o no, que me vale madre, pero yo sugiero que ya entiendan, que cuando todas estas cosas se ocurren simultáneamente en nosotros dejamos de operar nuestro cuerpo, lo opera el pensamiento, que el chorreo, que la emoción, que la perturbación, más el cuerpo que no se le quita de encima. Y tú estás ahí como pendejo sentado esperando a ver qué pasa, porque así se ve.
dices, bueno, a ver cuándo se organiza el pedo aquí, y dices, y sana mi cuerpo. Tu cuerpo va a sanar en el momento en el que tú dejes de ser tan pendejo como para no dejarlo operar sin la voz encima, ¿saben? Sin la perturbación de la emoción que generó el pensamiento que no quieres nada más no atender, no lo quieres dejar pasar. Cuando la inteligencia crea reacción, que es este organismo peleando por los invasores para que no lleguen y lo dejen hecho mierda y si se muera, tú sientes mucho pinche enojo, sientes mucho miedo y además de alguna manera sientes mucho placer. Otra vez, por favor. Tienes mucho enojo, tienes mucho miedo y a la par sientes placer. Entonces, por el placer nunca salen de ese estado anímico perturbado. ¿Saben? Porque el placer, ¿de dónde creen que viene? O sea, imagínense que ustedes son la gorda en tobogán, caen en la alberca de caca y llegan al desahogo. En el desahogo sientes mucho enojo, sientes mucho miedo y al mismo tiempo tienes todo un público enardecido siendo testigo de tu pinche desahogo, que se ve como el exorcista queriéndose quitar de encima la perturbación, y entonces tú sientes placer. No está tan facilito, ¿eh? Está facilísimo, porque ahora ya lo puedes ver todo entero recorrido y decir, hijo de la chingada. O sea, sufro porque quiero. O sea, la gente siente placer hoy en día por la excitación. Exactamente. Y porque al final siempre tenemos esta voz que dice que si no hay dolor, no hay ganancia. ¿Sí lo ven? Y entonces, ahora resulta que para la ganancia, que es placentera, hay que sufrir. Fíjate qué cagado está el pedo que la voz sea la que sugiera esa madre. Entonces, en los términos, si lo pensamos del ejercicio, que siempre nos sirve porque aquí hablamos varios, ¿qué crees que pasa cuando le dices no tienes que sufrir en el entrenamiento? Simplemente vamos a hacerlo de una manera en donde el cuerpo se beneficie siempre y la mente no suponga una obstrucción. Siempre sale la mente y dice, ay, como que no estuvo tan duro hoy, ¿no? No me dolió. De veras. Dijo eso la mente de esa persona así. Y como que sugiere que le esté pasando al cuerpo esa voz que acaba de tomar posesión de ese cuerpo, ya lo desgastó y dice que quiere más. Cuando contablemente ya superó el tiempo que tiene que entrenar para que el cuerpo pueda recuperarse y entonces se pueda crear, por lo que sea, la masa muscular que estamos buscando, ¿sabes? La postura, la precisión en el movimiento, la movilidad misma. No, la cabeza no te va a dejar. Va a decir, ay, no, pues yo, Vanessa, hacía 76 horas de ejercicio antes, era nomás hago media hora y pues, la verdad esto no va a servir. Bueno, está bien, es como este organismo amenazado que le vale madre. Se lastima, Sí, se autodestruye. Se Qué increíble, ¿verdad? Bueno, entonces, cuando nosotros entendemos que nuestro corazón late más rápido, los músculos se contraen, porque el organismo, cuando se siente el cuerpo amenazado, los músculos se contraen. Fíjense lo que les estoy diciendo. El corazón empieza a latir más rápido y tú sientes que tienes que estar listo para cualquier pinche ataque, cabrón. Bueno, ¿cómo creen que viven 24 horas de su día? No mames, está perro, ¿no? Muy perro. Pero y a ver, yo siempre le digo, bueno, y a ver, enséñame el tigre, pues. No, sácalo. No vas a venir aquí con la mamada de que tú te estresada y que tienes que correr, que le chingue, que te están atacando. Para eso me enseñan el tigre. No, Vanessa, no hay tigre, no seas pendeja. Bueno, la AK-47. No, bueno, la daga malaya. Bueno, el güey, algo. Nada. No hay nada que puedan enseñar porque lo único que sucede es que lo que te amenaza es la voz. ¿Sí lo ven? Entonces, no mames, que están a merced de la digestión o de la circulación. Parpadea. Es como decir, estoy amenazado porque parpadeo. Me siento morir. Yo creo que ni tienes idea que parpadeas. Sucede. El pensamiento es lo mismo. Entonces, esta idea que tienen de darle tanta importancia a lo que piensan es el mal del siglo XIX, en donde se usaba que para poder ser alguien en la vida, uno tenía que pensar. Y entonces cuando te regañaban de chiquito te decían, ¿qué no piensas? Y también es... Yo, no, la verdad prefiero no. Qué horror, porque si pienso, entonces la cago. La gente tiene mucho miedo cuando le digo, ya vas a dejar de pensar por lo menos una semana y vas a sentir alivio.
Pero, ¿qué creen que pasa? Que dicen, entonces ya los del módulo 1, recién llegados, me dicen, ¿y entonces qué, Vanessa? Ya nunca voy a pensar. Pues mira, ganas tienes, pero es como decir, ya nunca voy a digerir, o ya nunca voy a parpadear, es igual de pendeja la pregunta. Ya nunca voy a hacer pipí. Aunque no quieres, te vas a hacer pipí, ¿cómo ves? Entonces, pensamiento es lo mismo, no lo puedes evitar. Como que el hecho de estar tan preocupados por esta situación de enojo, miedo, pero placer, pero angustia, pero músculo tenso, pero sensación de pinche taquicardia, que la chingada, y sentirte amenazado todo el tiempo, no son emociones con las que podamos sobrevivir por mucho tiempo, nos van a matar. Eso quiere decir que el pensamiento que genera esa emoción debe ser erradicado, o por lo menos no atendido. Bueno, el primero que atienden es ese, ¿ok? Ahora, si la emoción es la reacción al pensamiento en el cuerpo, ¿sí lo ven? Una emoción es la reacción del cuerpo a un pensamiento. Eso es una emoción. Quiere decir que cuando yo siento la perturbación, inmediatamente tendría que hacerme la pregunta ¿qué pensé? Porque esto es una reacción de lo que yo pensé. Esto viene, está anclado, vienen uno atado al otro. Bueno, a mí como que me vale madre porque a mí no me gusta hacer esas cosas porque requieren de autoobservación y a mí me da hueva, porque es demasiado trabajo. Entonces, lo que sucede es que yo genero un concepto mental muy chiquito que dice, no sé qué me pasa. A mí no te está pasando nada. ¿Se acuerdan que en el taller la respuesta dice, está dando hueva, no te está pasando nada? A ti no te está pasando nada, estás pensando algo, pero no te está pasando nada. Lo que sientes es perturbación porque es la reacción a lo que pensaste, pero a ti no te está pasando nada. Estás sentado en una silla, dentro de este salón de clase, con otras gentes que conoces, y literalmente no está pasando nada. Bueno, en las cabezas, cuando yo les digo no te está pasando nada, le estoy invalidando lo que piensa, entonces encabrona, pues, ¿sabes? Me dice, no me gusta que me digas que no me está pasando nada. O sea, ¿cómo puedes ser tan insensible de decirme que lo que yo siento no importa? No, sí importa, pero no importa tanto porque el pensamiento sucedió y lo que tienes es una perturbación porque pensaste un idiotez, pues. Entonces no te está pasando nada. Bueno, cuando el cuerpo es muy inteligente, tampoco distingue, como les decía, de una situación real a una ficticia creada en tu cabeza. Eso quiere decir que si yo veo tigre, el cuerpo dice ve tigre y hay tigre y entonces hay que correr, ¿verdad? No distingue. Entonces, somos nosotros los que tenemos que estar puntualmente atentos de decir, este tigre no existe. No existe, lo inventé yo. O sea, dejé que la voz manifestara un tigre y mi cuerpo reaccionara como si estuviera. Pero, si eso no es vivir en un cuerpo adolorido, ¿qué es? Todo esto que dijiste ahorita. Eso es un cuerpo adolorido. Entonces, cuando ustedes dicen es que me estoy muriendo de dolor, ¿qué creen que entiendo yo? Buenos pensamientos. O sea, te identificas mucho con la voz o con ustedes. No, Digo, porque pues es dolor, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que si el corazón corriendo a kilómetros por hora, los pinches músculos contraídos, la respiración fuera de lugar, todo el tiempo sintiendo que me voy a morir porque algo me va a atacar y que yo ya no tengo tiempo y que la chingada? No puedo entender que eso solo implica riesgo para mí, mental, ficticio, en donde yo puedo de repente un día amanecer y ser mi ego for the rest of my life. O sea, sin punto de regreso. ¿No les da terror? Puta, a mí me da pánico que me pase esa madre. Yo me muero un día que me convierta en la voz de mi cabeza, por favor me ven venir y me disparan. Porque no tienen idea lo que puede pasar. Entonces, vivir en un cuerpo armónico, ¿de qué depende? No se casó los pensamientos. De que no te identifiques con la voz, punto. ¿Sí entienden? Nada más no te identifiques con la voz, punto, ya se acabó. No te funciona. Pero el problema es que esa voz interfiere todo el tiempo como la sangre circulando por las venas, como la respiración entrando y saliendo por la nariz, como parpadear, todo el tiempo interfiere. O sea que si yo pongo atención en parpadear,
Y inténtenlo ahorita mientras estamos tomando la clase. De repente siento que parpadear está interfiriendo conmigo. O sea, es como un acto consciente. Y luego digo, puta, no mames, ya quiero no parpadear, ¿qué es esto? Bueno, es lo mismo. Entonces, cuando ustedes hacen consciente el hecho de que están pensando, estorba, ¿ven? Es como parpadear, como que se ve un nagging, es como muy inquietante, que perturba. La idea de ver al ego no te gusta. Porque cuando no haces consciente parpadear, no te molesta parpadear. Bueno, cuando haces consciente no pensar, pues entonces no te molesta. ¡Sí, te molesta, cabrón! ¿Te molesta parpadear cuando lo haces consciente? Pues también te va a molestar pensar cuando lo haces consciente. ¿Por qué? Porque está haciendo un pinche escándalo. Bueno, como la novedad de que si ahorita ya se les olvidó lo del ejemplo de parpadear, ya ni se acuerdan, entonces ya no te molesta. Resulta que se volvió normal. Bueno, pensar va a ser lo mismo. Cuando yo dejo de estar poniendo atención en las funciones de mi cuerpo y las dejo suceder y no las perturbo, ¿sí me explico? Entonces fluyen con paz. Y eso quiere decir que todo el organismo es armónico y entonces mi cuerpo vuelve a la normalidad y yo puedo disfrutar vivir en él. Vives en paz. Hoy no viven disfrutando vivir en su cuerpo. Y el único que tiene que hacer. Está buenísimo, ojalá. Es lo único que hacer. Porque después todo lo otro funciona todo solo. Entonces, imagínense que de repente ya no hay energía tóxica que interfiere. ¿Se entienden? Que ya no hay forma de ni siquiera manifestarla porque no tienes ni dónde sacarla. Y puedes darte cuenta que el pedo no nada más es no observar la voz de tu cabeza, que ese es un pedo, no observar la voz de su cabeza es un problema, ¿ok? Sino que la voz de su cabeza pretenda ser ustedes. ¡Ay, no mames! Y ahí viene el pedo. Cuando la voz de tu cabeza pretende ser tú acabas de meterte en el pedo de tu vida. Porque te dice, soy yo. O sea, tú. No mames. A mí llega un cabrón a morir y me dice, hola Vanessa, soy tú. O sea, yo, o sea, tú. Le diría, ven, estás ya me manicomio, cabrón. O sea, yo soy yo y tú eres tú. ¿Cómo que tú eres yo y yo soy tú? ¿Qué es eso? Pasen los matrimonios. Somos uno mismo. Vanessa. O sea, necesitan frenar, no mamen. Sí, Max, a ver. A ver qué dice Max. Una pregunta. Desde hace un rato como ya aprendí a ver la voz, a identificarla, a verla como un objeto. Sí. En muchos temas puedo verla incluso antes de que llegue. O sea, ya sé que va a venir, ya me río cuando viene. O sea, en muchos temas la tengo como muy dominada, muy cosificada. Ajá. Ya la veo atrás ahí, ya hasta me río. Sí. Pero hay otros temas en donde todavía no puedo y dejo que se cuele solita y haga eso justo que acabas de decir ahorita, eso de soy yo, cabrón. Ajá. Y son los temas que tienen que ver con la hombría. O sea, eso que me enseñaron que era la hombría, ¿no? Sí. Dinero, sexo, poder. Sí. Esos tres temas se cuela sola y no la puedo frenar. O sea, no acabo todavía de hacer el truco de cosificarla y ponerla a un lado, frenarla a tiempo. O sea, me mete en el pedo. Y es solo en esos temas. O sea, en los demás temas ya me río de ella. O sea, el tema de la voz de tu cabeza, por ejemplo, como es de identidad, te fijas que te dice, soy tú. O sea, esto que tú escuchas, soy tú, no sé ni cómo se conjugaría, pero así se entiende en la cabeza. Es como que tú te hablas a ti mismo, ¿sabes cómo? Sí. Entonces, cuando tú no puedes ser capaz de observar la voz, que es lo que te digo, una mente no observada, en donde la voz pretende ser tú, ¿ok? Es una emoción no observada. Eso quiere decir que está cabrón, porque el pensamiento no observado, que sería esta voz no observada, que tiene una voz además que te dice que ya llegó y es tú, o sea, dice, soy tu identidad, ya llegué, reconóceme. Acuérdate que siempre chorrea en el cuerpo, entonces de pronto tú lo que sientes es una inquietud ya puesta encima, con una carencia de identidad que se generó porque la voz de tu cabeza dice que es tú, y entonces tú estás un poco confundido pensando, ¿cómo? Pero es mi ego, soy yo, es mi identidad, o sea, es la emoción, es que la perturbación, es la insuficiencia. Bueno, todo ese discurso es la voz misma.
Entonces, a mí lo que me llama la atención, por ejemplo, en el caso de los hombres, es que este pensamiento ególatra, porque así se llama, es una voz que se traduce en un pensamiento ególatra, la mayor parte del tiempo tiene una estructura disfuncional porque no importa el contenido del pensamiento, es el pensamiento lo que importa, nada más por el hecho de pensar. Entonces, aquí es donde se pone cabrón. Por eso necesito que pongan atención y nos vamos a ir poco a poquito en avanzar en esto porque todo se vuelve difícil. O sea, es muy inteligente. Entonces, de pronto explicarlo en términos simples, a la gente que lo tiene que escuchar le cuesta trabajo porque hay un ego ahí queriendo racionalizar la explicación, ¿no? La quiere masticar como le conviene. Entonces, a ver, ahí te va. Imagínate que por cada pensamiento disfuncional, el cuerpo reacciona con una emoción negativa. ¿Ok? Eso quiere decir, cada vez que la voz de tu cabeza te dice que eres tú, el cuerpo reacciona con una emoción negativa. No importa qué pienses, Max, el contenido es irrelevante, pero el cuerpo identifica un intruso. Ese es mi punto, ¿ok? Entonces, el pensamiento puede contener flores, sexo, dicha y gozo, niños en un jardín, comida, da exactamente igual, el contenido es irrelevante. El cuerpo dice, ¿qué es esto? ¿Quién es este? Así dice. Porque nosotros somos nosotros y nos comunicamos perfectamente en armonía y paz, no hay energía tóxica viniendo de afuera. Y de repente aparece un pensamiento, como ganas de hacer pipí, que perturban. Cuando ustedes tienen ganas de hacer pipí, sienten perturbación. Entonces tienen que atender y eliminarlo, ¿verdad? Porque es que si no, no puedes vivir. Esto es igual, entonces dice, aquí hay algo externo y necesitamos parar. Entonces el cuerpo entra en estado crítico porque dice, oye, alerta máxima, hay un intruso, necesitamos hacer algo con esto. Reacciona con esta emoción negativa y entonces la voz de tu cabeza te empieza a contar una historia de que la reacción de tu cuerpo es completamente inadecuada y no tiene nada que estar haciendo ahí, que ahora entonces tú eres un neurótico. Entonces, imagínate nada más que tu aparente mejor amigo resulta ser un pinche enemigo cabrón, que el cuerpo lo reconoce, pero tu cabeza sigue siendo ocupada porque pues es territorio, propiedad de la voz. Entonces, el cuerpo no le cree. Ahí está el pedo. El cuerpo no le cree y sigue reaccionando, sigue reaccionando, sigue reaccionando. Y entonces a ti te está llevando la chingada. Y es todo porque hay un infiltrado. ¿Sí me explico? Pero como es el pensamiento, no son ganas de hacer pipí, no sucede como con las ganas de hacer pipí. Simplemente vas al baño, regresas y ya. Es sencillísimo. El pensamiento tiene un valor agregado sobrenatural en los seres humanos. Nosotros se lo dimos, no es así. Y dicen que es importantísimo atenderlo, porque es una visita muy importante, así se ve. Entonces, imagínate que aparte tu pensamiento tiene clasificado con lo que te puede perturbar más frecuentemente. Entonces es sombría, entonces es sexualidad, entonces es lo que tú quieras que ya le haya dicho que no sé qué. Como cualquier emoción alimenta el pensamiento de regreso, eso quiere decir que la emoción perturbadora alimenta el pensamiento perturbador y se engrandece. Ese pensamiento perturbador engrandecido alimenta de una emoción todavía encarecidamente más grande que la anterior, que alimenta el pensamiento. Y esa pinche chingadera puede llegar a lugares inexplicables. Entonces, el componente de ego en el pensamiento es del 100%, por si no sabían. Que nosotros tengamos consideración de creer que hay pensamientos que son nuestros, cuando ni siquiera hemos podido llevar al último nivel de la práctica esto de observar la voz como testigo imparcial durante meses hasta que cede, no lo hemos hecho. Entonces llega un momento en donde cualquier pensamiento genera una reacción emocional desbordada. Cede, por ejemplo.
y los que tienen que ver con hombría son más potentes en ese ciclo, Sí. porque yo creo que ahí está mi identidad, es decir, Sí. porque ahí es donde la pongo. Tú no crees que ahí está tu identidad, tu ego dice que tu identidad, o sea, que él es la hombría. ¿Sí me explico? Y que como tú eres él, tú eres la hombría. Entonces, hazte cuenta que lo hace muy pendejo el recorrido. Dice, yo soy Dani y me infiltro en Max. Y entonces en tu cabeza dice otra vez, yo soy Dani y si tú eres Max, tú eres Dani. Y tú me conoces a mí y me dices, hola, buenas tardes, soy Dani. Y digo, no mames, pues este señor se llamaba Max hace 10 minutos. ¿Sabes? Como muy, bueno, así dice, yo soy la hombría. Y entonces llega a ti y tú dices, hola, hola Max, soy la hombría. Y como yo soy tú, tú eres la hombría. Y entonces ahora tú eres la hombría. No, tú eres Max y hay un pensamiento viciado, repetitivo, que es una voz que te dice, no eres suficiente hombre. Necesitas hacer estas 3 cosas para que entonces te conviertas en el hombre que deberías de ser. O sea, yo, o sea, el ego. Entonces, ¿cómo es posible que si estos pensamientos se pueden explicar, son preverbales? ¿Ya te diste cuenta? O sea, vienen antes de ni verbalizarlos, viene el pensamiento, ni siquiera se ha hablado y ya existe. Son preverbales, etapas preverbales, y pueden llamarse, ni siquiera verbalizarlas, porque tú puedes no hablar de esto, la hombría, la sexualidad, la chingada, lo que sea, y de todas maneras, esa madre está ahí. ¿Sí lo ves? Aunque no la comuniques, aunque no la hagas extensiva a nadie, aunque no nada, no importa. Entonces, el problema aquí, y es lo que vamos a hacer de tarea, porque vamos a tener muchas clases de estas a lo largo de la semana, vamos a avanzar cada vez en complejidad, pero la tarea sí es importante, porque cuando a ti te han dicho que las personas no son confiables, y nos lo han dicho desde que somos niños, no es que las personas no sean confiables, es que la voz de la cabeza de las personas no es confiable. La persona sí es confiable. ¿Sí me explicó? Entonces, si yo quiero ser un ser confiable, yo tengo que atender el hecho de que yo no puedo tener pensamientos repetitivos, incongruentes, preverbales, porque lo único que va a pasar es que me voy a convertir en ellos si no los observo. Ustedes los actúan, yo no quiero que actúen el pensamiento, quiero que lo observen. Eso quiere decir que lo tienen que, de alguna manera, volver consciente. Porque es el pensamiento no observado Por toda la vida. que sería lo que Freud llama como el inconsciente. La única manera de desconectarse de esa identidad es desconectarse de esa voz. Exactamente. Y la voz no te la puedes quitar de encima porque te acuerdas que sucede. ¿Te acuerdas? Sucede, pero no la atiendes. Entonces, imagínate que a mí me llegan pensamientos, oleadas de pensamientos, todo el día, y yo decido qué pensamiento atender y qué pensamiento no atender. ¿Por qué? Porque me da hueva andar atendiendo a mi ego todo el día. No tiene nada que decir, es completamente ridículo. Cuando me descuido y no estoy consciente de que me va a suceder pensar, y que en cuanto el pensamiento llegue a mi cuarto, el cuerpo va a decir, hay un pinche intruso, yo voy a sentir una reestimulación y voy a ir a atacar a Marta, ¿te das cuenta? Pues entonces yo no me observé. No quiere decir que Marta sea buena o mala persona, no quiere decir que yo sea buena o mala persona, quiere decir que perdí contacto con mi observación. Yeah. Entonces, tú tienes control de esa madre 24 horas, 7 días de la semana, si eso es lo que tú decides. Pero es tan cansado observar el pensamiento al principio, que la gente practica 2, 3 minutos, 5 minutos, le da hueva y ya no hace nada. Y entonces se va manejando de aquí a Cuernavaca, por ejemplo, pues en un estado de obnubilación poseída por un ego, hasta que llega ya viajando en el tiempo y armando un desmadre y teniendo conversaciones ficticias y creyéndose menos hombre y que no sé qué. Digo, bueno, pero de aquí a Cuernavaca es un paseo bonito. Uno podría disfrutar el camino y ya, pero pues como que la cabeza va a toda velocidad. Bueno, pues sí, pero es como subirte y manejar haciéndote pipí 3 horas. Mira, yo sugiero que te estaciones en la lateral, te bajas a la chingada a hacer pipí y luego te organizas que si llegas tarde no importa, es más disfrutable el camino. El pensamiento es idéntico. Uno frena, se baja, y haces las paces con la idea de que sucede pensar, no atiendes lo que sigue, te subes y te vas todo el camino no atendiendo. ¿Sabes?
Cuando les decía que pasaban 90 segundos, comprobables hoy científicamente de lo que una emoción dura en el cuerpo, una emoción dura en el cuerpo 90 segundos. Está comprobado, han hecho muchos estudios de eso en el cerebro. Entonces, llega el pensamiento, se enciende una área del cerebro, porque es la reacción, y está prendida en 90 segundos. Después de 90 segundos se va a cero. Entonces, cuando el pensamiento sucede, y es demasiado intenso porque ustedes ya sienten este pinche corazón que va a checar, o la necedad del enojo en la boca del estómago, lo que sea, podrían contar perfectamente bien hasta 90. Después del 90 no quedan ni vestigios de esa madre. ¿Saben? A menos de que la voz de tu cabeza repita la información por horas sin fin. Entonces, bueno, pero yo tengo conciencia de eso, entonces yo puedo parar. Entonces, cuando esta semana tengan que hacer la tarea, bueno, esta semana, porque van, júntenla de mañana y pasado mañana y así, ¿ok? Nos vamos a cachar primero en lo que asumimos de manera inconsciente, o sea, quiere decir no observar, ¿ok? Entonces, yo lo que quiero que me digan después de esta semana es que, por ejemplo, como Max dice, yo asumo de manera inconsciente, nada más que hoy lo volvió consciente porque lo observó y lo puede identificar con puntitos así. Bueno, yo asumo de manera inconsciente que no soy suficientemente hombre. Cuando lo vuelvo consciente y lo puedo dibujar en el pizarrón, ahora tengo algo que observar de manera atenta. Eso quiere decir que cuando me asalta un pensamiento porque sucede, me asalta este pensamiento que sucede en donde dice algo de mi hombría, yo digo, ajá, ya llegó, aquí anda. El intruso está intentando infiltrarse. El cuerpo te avisa, además. Entonces, frenen. Cuando les digo paren, literalmente es paren de que se sientan, se acomodan, así, a observar, tipo, ¿pero qué dijo? ¿Qué? ¿No? ¿Y qué quería? Y que es como cuando alguien viene a su casa, toca, y luego se va. Y pues dices, oye, ¿pero qué quería o qué? No, pues no sé. Como que dijo que venía buscando al señor Gerardo. Oye, ¿pero y qué dijo? O sea, ¿qué preguntó? ¿Para quién era? ¿Cómo se veía? ¿Cómo? ¿Verdad? Queremos saber todo. Qué raro que del pensamiento no. Nada. Es verdad. Así tipo, pues déjalo pasar. Ay, sí, no mames, que llegue a la casa de Jerry y toque y diga el señor Gerardo, no, pero pase. Siéntese en la sala, no le hace. Oye, pero soy usted medio despeinado, usted medio sucio y trae pistola y la chinga. No importa, pase, siéntese, no, pero es ridículo, en la vida real no pasaría. Bueno, como nosotros no podemos hacer esas asociaciones, no creemos que nuestro cuerpo es realmente nuestra verdadera casa y ahí sí no deberíamos dejar entrar a nadie. Bueno, pero es que ni sexualmente deberían dejar entrar a nadie. A menos de que cumpliera con el objetivo. No, traen un cagadero, pues. Entonces, si entienden que se empieza a volver ridículo cuando ya pues, suena que tienen una orgía interna, un burdel de pensamiento, y luego lo dejan pasar y lo mantienen adentro. Oye, pero es que dice la señorita Piruja que ya se quiere ir. No, si entró, no sale a la chingada, pero se va en ese cuarto para siempre. Qué terquedad, carajo. O sea, es que no puede ser. Si es convivido toda una vida con él. Sí, pero ya no. Sí, pero ya no. Hoy nos quitaste un peso encima. Sí, ya no. No, ya basta. Entonces, la tarea es esa, ¿ok? Vean qué pensamientos permanecen en su casa, aunque no hayan dado ni credencial ni una chingada de nada. Quién sabe cómo llegaron allí. Dicen que son ustedes. O sea, pues no sé, me imagino que de repente a mí, una señorita de peluca negra, boca roja, brillantes pegados en la ceja, bota plateada hasta la nalga, dice, soy tú. Ay, no mames, güey, ya quisiera. No, no eres yo. ¿Quién eres? O sea, pues no sé, da información, algo. Es esta idea de ese pensamiento podría infiltrarse en mí y hacerme creer que soy un yo reprimido, ¿eh? No soy yo reprimida, yo soy esta y luego pues ese es un pensamiento que pues puede no estar reprimido, pero no vale madre, no es mío. Y no soy yo. ¿Sí lo ven? Entonces... Da mucho coraje dejarlo entrar. Sí, da coraje. O sea, a mí me encabrona. Los invitan a dormir y todo así. Me han piojito que la chingada.
Ay, acuéstate cerquita de ella, hacemos cucharita. Ay, de veras, ¿quién es? O sea, ¿quién es esa persona? Bueno, pues en la vida real no pasa. En su cabeza sí pasa. Pasa cabrón, ¿eh? No me hacen caso, lo tienen a todos metidos allá adentro. Digo, ¿no quieren sacar gente? Tipo, oye, ya, güey, llevo aquí. It's very crowded, no sé. Pues no hay ligereza. Entonces, hagan la tarea, pueden ver esta clase varias veces porque les va a servir. Es como, hay como muy poquito de repente, se les va a quedar como el agua turbia, de repente un poco se estanca el mugrero y se aclara, ¿ok? De todas maneras, no se preocupen porque vamos a ver este libro entero de pe a pa. Yo creo que es interesantísimo ver la transformación de la gente una vez que el libro se vuelve parte de su acervo. Entonces, cómprenlo de veras, nunca les va a pesar, es un libro que sí tendríamos que leer muchas veces en la vida, además. Y entre más lo leen y más lo visitan, mejor lo van a entender. Ahora, explicarlo es fantástico, porque una cosa es leerlo, es como leer la carpeta, pues no es lo mismo eso que haya explicaciones con cosas adicionales mexicanizadas, si quieren pensarlo. Ese libro es un poco rígido, ¿no? Y su manera de externar es muy sobria, entonces como que hay momentos en donde dices, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Nunca lo pude leer. Bueno, hoy ya lo van a poder leer. Te prometo que nunca. Es muy emocionante. Entonces, el libro se llama Una nueva tierra. El autor se llama Eckhart Tolle, ¿ok? Y ya, le ponen una nueva tierra en el pinche Amazon y el primer pinche libro que les va a salir es ese, ¿ok? O sea, no se lleva millones de libros vendidos. Bueno, este es uno de ellos y es el mejor libro que tiene. Entonces, no tienen que leer El poder de la hora, pueden leer Una nueva tierra y ya chingaron, ¿ok? No pasa nada. Entonces, nos vemos mañana. Ahorita les subo la clase, hagan la tarea, ahí cachen a sus infiltrados, están súper interesantes. Varios. No mames, yo corría gente y se metían había la parte que se metían por horas. Y yo, no, si saqué 50, chingados, se metieron 76. Entonces, es una lucha, pero es divertido, háganlo con sentido del humor. O sea, caricaturicen este estado mental, ¿saben? Para que puedan relajarse. Y sacarlos. Ya, o sea, no importa, la puerta está abierta, pero no puedes pasar sin invitación como los vampiros. ¿Sabían eso? O sea, en la teoría de los vampiros no pueden entrar a tu casa sin una invitación. Tiene un sentido. El dueño de la casa le tiene que decir, eres invitado, puedes pasar, ¿ok? Entonces, bueno, existe eso, es una teoría muy interesante, hay que aplicarla. Tú no puedes entrar si no te invito. Puedes sentarte, ponerte la banquita, lo que tú quieras, pero no puedes entrar si no te invito. Entonces, puedes dejar la puerta abierta. Es suficiente barda para un pensamiento. No tienen que cerrar la puerta con tranquila, chingada. Ahora también eres el mismo ego diciendo que estás atrancando la puerta para que no entren más egos. No mames. Es un infiltrado, es poroso. Un muro. Entra por todos lados. Sucede. Es como hacer pipí. Háganme caso, no me están haciendo caso. Es como hacer pipí. Entonces, nos vemos mañana, ¿ok? Ahora tarea, les mando besos. Bye. Gracias. Gracias, Vané. Intensamente.